un verdadero gusto estar en contacto con un amigo personal, colega, Alfredo Saconeta, que es investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, el CEDLA. El CEDLA siempre preocupado por esas temáticas que tienen que ver con cuestiones centrales de la economía de nuestro país, también del ámbito social, y el CEDLA a partir de hoy va a ofrecer 2 días un escenario para debatir, hablar, analizar lo que es el presente y el futuro de la minería nacional, un debate y evaluación de un ciclo que culmina. Alfredo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, darte la bienvenida acá al programa. Alfredo, gracias por tu tiempo. Creo que tu micrófono no está activado, Alfredo. Ahora, ¿me escuchan? A ver si lo podemos escuchar, Alfredo. Creo que ahora sí. Adelante, Alfredo. Creo que te escuchamos. Bueno, de todas formas, un saludo cordial para ti, Pedro. Es un gusto verte. Un abrazo a la distancia. Un saludo cordial para toda esa amable audiencia que sigue mañana a mañana tu programa. Siempre lindo un reencuentro. Este debate y una evaluación de un ciclo que culmina en esta idea, Alfredo, que bueno, esta forma en la que están presentando esta actividad que van a tener, un ciclo que culmina, ¿se está acabando algo en la minería de nuestro país, Alfredo? ¿O una parte de la minería está llegando a su fin? ¿Se está terminando, Alfredo? Es bueno el punto que tú señalas, Pedro. Bueno, desde el CEDLA, evidentemente, nosotros hacemos un seguimiento periódico a lo que es las actividades extractivas y particularmente lo que es al tema de la minería, porque, bueno, la minería ha marcado los hitos y los ciclos dentro de lo que es nuestra historia. No podríamos dejar de mencionar lo que fue el ciclo de la plata, posteriormente el estaño, el zinc en la década de los 90, en medio de muchas crisis y lo que fue el cambio de estos ciclos. Ahora podemos ver que nuevamente se habla del tema del oro, la bonanza que tiene el país y también de los recursos evaporíticos en el caso del litio. Pero nosotros dentro de estos ciclos identificamos que precisamente la pandemia ha marcado un fin de un ciclo porque si bien la minería boliviana atravesaba ya un mal momento a inicios del pasado año con la caída de cotizaciones que se dio en el primer trimestre del 2020, esta se acentuó en su crisis con lo que fue la llegada de la pandemia. Fruto de esto se produjeron despidos, fruto de esto se cerraron algunas operaciones pequeñas que no pudieron aguantar la presión de lo que era paralizar actividades. La minería estatal se vio afectada en casi un 47% del volumen de su producción. Entonces, la caída de las cotizaciones, cierre de mercados, marcó ese fin de ese ciclo porque ya se venía viendo una crisis como tal económica. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Cómo aprovechamos esa minería? ¿Cómo aprovechamos esa bonanza, esa escalada de precios que se dio de alguna manera sostenidamente desde el 2004-2005? Creo que es un momento propicio para poder evaluar cuánto hemos avanzado con nuestra minería, qué se ha hecho desde el gobierno en tema de normativas, qué se hizo, cuál fue el rol desde los actores para poder aprovechar esa bonanza de ciclos, porque creo que es necesario evaluarla para así poder perfilar una minería que se quiere en políticas, identificar las contradicciones, identificar las limitaciones, pero también como bolivianos creo que nos preguntamos cuál es la minería que queremos para Bolivia y cuál es nuestra oportunidad. Tú sabes bien que para poder mejorar uno como persona, una institución y más un rubro tan grande como es la minería, creo que es necesario partir de la autocrítica, encontrar el estado de situación y solamente a partir de un diagnóstico honesto nos va a poder permitir avanzar y perfilar un mejor destino. Alfredo, la minería, otrora indudablemente el pilar, la piedra angular de nuestra economía, el tema del estaño y todo lo demás, la plata, ni que se diga, lo que en su momento ha sido el boom de los hidrocarburos también, ¿no? Pero la minería indudablemente
el soporte, la columna vertebral de la economía de nuestro país, el sueldo de Bolivia. Alfredo, hoy en día esa minería, ¿a qué ha quedado reducida? ¿Cuánto representa de todo lo que implica ese sueldo que le llamamos de Bolivia, todos los ingresos que tiene? Es una minería que se ha empequeñecido. Entiendo que también, Alfredo, por el hecho de que gran parte del sector de la explotación minera en Bolivia y los grandes yacimientos en su mayor parte están en manos de la empresa privada, no están en manos del Estado. Pero en ese contexto, esa musculatura imponente que tenía en la economía la minería, hoy está casi raquítica. Alfredo, ¿cómo tú la configuras? Mira, tocas un punto muy interesante, Pedro, porque la minería paradójicamente ha tenido un decremento en la participación estatal y las crisis, si uno evalúa precisamente en los ciclos, han derivado en la masificación en busca de empleo o generación de fuentes de empleo en una minería cooperativizada. Ya se registró esto en la década del 40 con lo que fue la Gran Depresión. Se registró posteriormente en lo que fue el 60 con la irrupción del modelo golpista de facto que se dio por los militares, con el cierre de algunas operaciones mineras, y después se dio con lo que es la relocalización, el 85, y también, bueno, la crisis que se había generado a principios del 2000. La minería dejó de representar lo que en su momento, tú lo señalabas, el país vivía íntegramente de lo que era la producción de estaño y la exportación, y buscó refugio en diferente. Pero el factor empleo, por ejemplo, se cesaban operaciones de carácter estatal, se cesaban operaciones privadas, y el refugio siempre resultaba a las cooperativas mineras. Entonces, la minería representa en volumen todavía un aporte importante para nuestra economía. Como referencia, el valor de la producción del año pasado es de 3.253 millones de dólares, ¿no? Pero esta actividad, obviamente en cifras, resulta muy expectable, pero no así se transmite en lo que viene a ser recaudación impositiva, impuestos, y también el factor tributario en regalías. Porque lo que se presenta en este momento de la minería dentro de nuestro PIB apenas llega al 5.5%, ¿no? Eso es lo que se presenta la minería. Y obviamente no solo mirando este valor de producción, sino, reitero, en el tema impositivo y en el tema de lo que viene a ser los impuestos. Ahora, este es un factor que también va a ser discutido esta noche y mañana, porque te doy, por ejemplo, en lo que viene a ser el oro. Es un tema que nosotros igual estamos haciendo un seguimiento acá desde el CEDLA, y es que la producción en este momento del oro se encuentra casi bajo un monopolio del sector cooperativo. En este momento, el sector cooperativo representa el 94% de la explotación. ¿Y cuál es el problema que nosotros identificamos dentro de esto? Es que de la producción que se tiene en este momento, el valor de la producción del pasado año, por ejemplo, Pedro, era de 1.263 millones de dólares en valor. Pero lo que paga por concepto de regalías apenas llega a 34 millones, vale decir el 2.7% del valor de producción. No dejan un impuesto, hay un debate constante sobre el efecto ambiental que producen las operaciones mineras en el norte de La Paz particularmente, pero entonces viene a resultar de que lo que pagan además es tan ínfimo. ¿Cuál es el problema que se identifica en esto? Es la actual normativa minera. ¿Qué pasó? Con la ley de GONI, con la ley 1777, el Código Minero, se establecía un techo de 7% para pagar la alícuota, que era el tema de regalía, ¿no? Y lo mínimo que se podía pagar por el oro era el 5%, alegando que esta provenga de yacimientos marginales. Pero ¿qué pasa? Esta normativa que fue tan criticada por el gobierno del MAS, que fue tan observada por operadores mineros estatales, se modificó, se buscó una ley que entraría en consensos y se promulga el 2014 la ley 535, que es el actual Código Minero. Pero ¿qué dice esta ley? Fija un máximo de 7%, al igual que la ley de GONI, para los yacimientos que, bueno,
puedan sacar el oro en su estado natural, de forma muy sencilla, sin muchos requerimientos. Pero fija para los yacimientos marginales una alícuota del 2.5%. O sea, rebaja el 5% que establecía la ley 1777 y las reduce a 2.5%. Y las cooperativas mineras siempre y constantemente están alegando que los yacimientos que ellos explotan tienen el carácter marginal y, bueno, requieren bastante uso de reactivos y otros. Entonces, eso lo hace inviable si es que le subirían el tema de la alícuota. Y el resultado es este, ¿no? O sea, cuando tú rebajas una ley y solamente determinas que pague el 2.5, la recaudación viene a ser esta, que de 1.263 millones que se produce, apenas se paga el 34 millones, el 2.7. Entonces hay un desmedro. Entonces lo que se hizo con esta ley, en resumen, Pedro, es ratificar los techos. Pero además un apunte. Esta ley, que también se observaba, la ley 1777, establecía como un techo para cobrar este 7%, siempre y cuando la cotización del oro, la onza Troy, esté por los $700. Este techo no te permitía cobrar más. ¿Qué sucede con la ley que se promulgó en el gobierno de Morales? Se ratifican estos techos. No se movieron los techos. Y se establece que tú podrías cobrar máximo un 7%, que en realidad es lo que se paga es 2.5%, siempre y cuando la cotización esté en los $700. Pero ¿qué sucede? La cotización el día de hoy del oro es de $1.876. O sea, el Estado está perdiendo más del 100% de lo que debería estar cobrando por este recurso no renovable. Claro, porque hay un techo, Alfredo. Qué interesante lo que planteas. Ojalá tengamos la oportunidad, Alfredo, de poder hablar más en detalle. Y yo solo quiero ir con este punto antes de entrar ya a los detalles de lo que va a ser hoy y mañana este debate. Alfredo, si la recaudación impositiva es tan baja, tú ya decías más de 1.000 y tantos millones de dólares la producción de oro en un monopolio casi total de las cooperativas, de esos 1.000 y tantos millones de dólares solamente 32 millones es lo que se paga como impuestos, el 2%, bueno, y luego en nuestro discurso socialista, izquierdista y comunista, le damos con todo, ¿no? A las transnacionales, a los empresarios privados, a los extranjeros que vienen y saquean este país y nos dejan una miseria. Bueno, en casa de herrero, cuchillo de palo, así de sencillo y concreto. Alfredo, pero en lo referente ya a la gran minería, a la minería mediana y grande, estos porcentajes de pago de impuestos también son mínimos. La recaudación impositiva no es porque no haya, es baja, no porque no haya producción, sino que los actores que pagan impuestos pagan muy poquito, Alfredo, y a esto en el ámbito, por ejemplo, de medianos mineros, grandes mineros. Hay un problema, ¿no? Y el problema, mira, te lo voy a contar a través de una anécdota. En algún momento, hace muchos años, cuando yo trabajaba en la Pío 12 y hacíamos un seguimiento de igual forma al tema minero, conversaba con un empresario, cabeza de su empresa, y le decía, ustedes pagan muy poco, ¿no? Y lo cuestionaba. Y él me decía, bueno, Alfredo, a mí si el Estado me dice que pague 5%, que pague 7%, yo pago. O sea, el problema no es mío, el problema es de la norma. Entonces yo me limito a cumplir, ¿no? Y ellos evidentemente lo que pagan en cuestión de volumen pasa que es muy relativo, ¿no? Algunos realizan mayor inversión, hay empresas que tienen mayor tecnología, entonces optimizan sus costos. Y hay otros que tienen menor inversión, menos tecnología, entonces obviamente se complica y los costos son más altos. El tema de fondo es la volatilidad que tenemos en la dependencia, tanto la minería privada como la minería estatal, y ni qué decir las cooperativas, al comportamiento de los precios internacionales. ¿Qué implica? Que todos estamos alegres cuando la cotización va subiendo y posterior a la pandemia los precios, Pedro Saúl, se han ido incrementando. Por eso es que decimos, hubo un corte y el ciclo acabó con lo que fue la llegada de la pandemia, y ahora por la demanda de minerales para desarrollar tecnología dentro de este proceso de industrialización 4.0 que se denominó, hay nueva demanda de recursos de materias primas justamente para poder elaborar aparatos de teléfono, aparatos de computación, tecnología
que te permita afrontar la misma pandemia. Todos están en la modalidad de teletrabajo, teleeducación, se venden más celulares. Entonces, nuevamente crece la demanda por minerales. Te doy una referencia. El caso del estaño, el año pasado estaba bordeando los $10. Había crisis en Huanuni, había crisis en Pinto, se ha manifestado con la baja producción que tuvieron en la gestión pasada, pero ahora la cotización está expectable nuevamente y el estaño está bordeando los $15 la libra fina. Entonces, cuando sucede esto, ya nadie siente la crisis en las empresas y nuevamente nos preocupamos en que hay que producir más, pero no nos sirve para el hecho de ajustar costos. Nuevamente va a haber una caída de precio, nuevamente vamos a estar con las viejas dolencias, las viejas quejas y decir que las cosas están muy mal, ¿no? Un apunte que te doy, por ejemplo, es que mucha gente desconoce que lo que más producimos en Bolivia es el zinc. En promedio estuvimos hasta el 2019 en una producción nacional de zinc que superaba las 500,000 toneladas. El grueso de esto viene de San Cristóbal, ¿no? Y el año pasado, por efecto de la crisis, se tuvo una baja y se marcó 358,000 toneladas, que en valor con la cotización representaban $835 millones. Una cifra nada despreciable. Pero ¿cuál es el problema que nosotros como SEDEL identificamos? Es que a esta masiva producción y potencial que tenemos como país no hemos buscado darle valor agregado. 3 veces se lanzó una licitación por parte del gobierno del MAS para hacer las refinerías de zinc y las 3 fracasaron por limitaciones administrativas, por contradicciones dentro de estas convocatorias, porque lo que se buscaba era que se vaya a instalar estas refinerías llave en mano, pero con inversión del empresario que venga a hacerlo. Cuando tú decías, ¿y por qué no lo hace el Estado si tienes garantizado una producción, tienes un yacimiento de talla mundial en Bolivia, tienes reservas de zinc probadas en más de 200 millones en Bolivia? Entonces te resultaba decir, ¿por qué no se invierte? O sea, invertimos en otras cosas que no son rentables o que son subvencionadas, pero no invertimos en algo que tendría mercado asegurado, producción asegurada. Y parece que la experiencia queda corta, cuando te decía estas 3 licitaciones, Pedro, porque hace semanas atrás se anunció por parte de las autoridades de gobierno que nuevamente se perfila la instalación de las refinerías y las fundiciones de zinc, pero bajo la misma modalidad, llave en mano. Entonces vale decir que no estamos aprendiendo de los fracasos y nuevamente estaríamos perfilando algo que no ha funcionado y esto te deja siempre en dudas para ver si estamos o no listos para aprovechar esta nueva bonanza. Pero Alfredo, tú dices que en este momento, y lo que pocos seguramente saben, lo que más produce Bolivia en materia minera es zinc. Y creo que, Sí. tú lo has mencionado, es una empresa privada. Pero la proporcionalidad en cuanto a esa bonanza de producción, si vale el término, esos grandes volúmenes y la plata que se recauda, la proporcionalidad de eso con lo que el Estado recibe como impuestos también es totalmente distante, una desigualdad muy grande, gran producción, poquitos impuestos, o ahí existe la proporción es mejor. Exacto, y ese punto, mira, clarificando, el mismo problema que sucede con el oro sucede con los otros minerales, son los techos que se pusieron para poder cobrar. Las cotizaciones que se registran, esta gestión y ya a finales del pasado año, dejan entrever que lo que se está pagando es muy poco. Y si no se procede a un ajuste en la normativa, que tendría que ser la parte tributaria, de subir un porcentaje a lo que es los techos, vamos a seguir recibiendo regalías ínfimas y el tema justamente no llega a beneficiar. Quienes pierden más con esto, con esta baja recaudación, son las gobernaciones y los municipios, porque según la ley el 85% de las regalías se queda en la gobernación y el 15% queda en el municipio. Un detalle, al 2020, de los 340 municipios que tiene el país, 138 se dedican a la actividad minera. Y ahora hay que ver cuál es el efecto que se tiene, porque esta proliferación de la minería, por falta de la planificación y previsión que se tendría que hacer desde el Estado, ha ido repercutiendo en el crecimiento de la minería, pero en la actividad cooperativa. Las cooperativas han crecido de forma sustanciosa en lo que es los últimos años,
porque justamente esta facilidad que se les ha dado para muchas flexibilidades en el tema ambiental, en el tema tributario, ha motivado que la gente prefiera organizarse en cooperativas y no así realizar emprendimientos. El dato, por ejemplo, que tengo es, en 1997 eran 816 cooperativas legalmente registradas en el país. Al 2017 son 1816. De estas 1816, al menos 1.300 se dedican a la actividad de explotación de oro en La Paz. La Paz concentra esta cantidad gruesa de cooperativas, no del sector tradicional, sino del sector aurífero. Entonces, saque usted su conclusión para decir qué tipo de minería está creciendo en el país y si es este también el tipo de minería que queremos. Entonces, ahí urge el debate para poder identificar todos estos aspectos en un diagnóstico que ayuden a permitir definir qué tipo de minería queremos en el país. Porque pensar en una visión de cero minería, no minería, creo que resulta ilógico. La tradición del país siempre ha estado ligada a la actividad minera, pero sí tenemos que demandar que haya una minería responsable, que cumpla las normas ambientales, que cumpla las normas laborales, pero también que deje los recursos que va en compensación de lo que es la explotación de estos recursos no renovables, Pedro. Bueno, Alfredo, con los datos que tú das, la primera pregunta que a mí se me viene en este ámbito es, en este ámbito de la actividad minera y estos rubros que has tú mencionado, ¿está imperante un capitalismo secante o está imperante el socialismo del que tanto hablamos? Bueno, creo que para el que hace números y con las cifras y datos que tú has dado, la respuesta queda clarísima. Una cosa es el discurso y otra cosa son siempre los hechos y la realidad. Alfredo, en este tiempo que nos queda, qué interesante hablar de minería, de esos datos, de las descripciones que tú has hecho, pero ya se nos ha ido el tiempo. Alfredo, yo quiero que tú hagas la invitación para este debate sobre el presente y futuro de la minería en Bolivia hoy y mañana. ¿A qué hora, bajo qué plataforma, mecanismo? ¿Quiénes van a ser los disertantes? Alfredo, adelante. Sí, Pedro, mira, por efectos de la pandemia y todos los resguardos, evidente, no podemos realizarlo de forma presencial, así que la gente que esté interesada en poder seguir este debate, son 2 jornadas, hoy y mañana, a partir de las 6 de la tarde, pueden seguirnos por nuestra plataforma de Facebook del CEDLA o también suscribirse ingresando a nuestra página web y poder registrarse y participar por la plataforma de Zoom. Hoy, en la primera jornada, tendremos la presencia de exautoridades del sector minero, porque creemos que son los más propicios para poder realizar esta crítica y también narrar su experiencia en lo que encontraron cuando les tocó desempeñar sus funciones. Estará el exsecretario departamental de Minería de la Gobernación de La Paz, Esteban Patti, estará el ex viceministro y expresidente de Comibol, Héctor Córdoba. Estará presente también Fernando Cáceres, que es exdirector de Prospección y Exploración del Servicio Geológico Minero. El CET le estará presentando una evaluación de lo que fue esta política, algo que les he anticipado el día de hoy. Y el día de mañana estaremos conversando con los operadores mineros, que también ellos tienen que decir su palabra, y estará presente José Luis Chorolque, que es el ex viceministro de Cooperativas y ex presidente de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Oruro. Estará Richard Calizaya, que él es del distrito minero de Huanuni, que también fue ex secretario general de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. Y también tendremos la presencia de Javier Díez de Medina, que es expresidente de la Asociación Nacional de Mineros Medianos. Y estaríamos acotando estas disertaciones la participación de Ariel Slipak, él es de Argentina, él es un estudioso del tema del litio, del mercado mundial, del comportamiento, porque no podemos pasar por desapercibido lo que pasa con el litio en Bolivia y se perfila como una oportunidad. Pero será una oportunidad siempre y cuando se tomen las acciones debidas en políticas y entendiendo lo que es el comportamiento del mercado y dentro de esto qué implicancias tienes. Así que nuevamente reiteramos esta invitación a la gente a que pueda seguirnos a través del Facebook del CEDLA y también a través del, se puede inscribirse accediendo a nuestra página web www.cedla.org y participar con sus consultas. Alfredo, te agradezco mucho. Fue realmente muy productivo escucharte con toda la información que has dado y además fue un gusto verte y volver a conversar contigo, querido Alfredo. Hasta la próxima. Es siempre un placer, Pedro, a cuidarse para cada uno de ustedes. Un abrazo especial para ti y bueno, gracias por el espacio.
Hemos conversado con Alfredo Saconeta, es investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario CEDLA, con este conversatorio debate que se va a dar hoy y mañana muy interesante, ustedes lo han escuchado, el debate sobre el presente y futuro de la minería en nuestro país.